Dios les bendiga, amada familia de Catedral Ven a Jesús y todos los que nos ven por esta plataforma de Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Vamos, reúne a toda tu familia porque esto se va a poner bien bueno. Gracias por permitirnos entrar una vez a tus hogares en este domingo precioso para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para aprender palabras, sí, porque el Señor trae revelación a sus siervos. Vamos ahora en este momento a disponer nuestros corazones para orar, porque siempre debemos poner todo en manos del Señor para que Él nos dirija. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, gracias porque estamos todos juntos congregados en tu santo nombre, Señor. Aquí tú estás para enviarnos bendición, Señor, como siempre tú lo haces para tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que tú traes, una palabra ungida, una palabra dirigida a nosotros específicamente, Señor, Padre, porque tú amas el instruirnos, Señor. Gracias, desde ya la recibimos como un manjar, Señor, como un tesoro y la vamos a multiplicar, Padre Santo. Gracias por este domingo, porque tú estás en control de todo lo que va a ocurrir en esta mañana, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Estás listo para alabar con Shekinah y Asaf en esta mañana el nombre de Dios? Vamos, busca pandero y alaba. Y a su nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todo de ti, y hoy tierra te adora, los reinos se rinden, todo de Dios tú eres por ti, vivimos hoy, dígaselo, tú eres quien nos libera, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Dígaselo, vamos a cantar, y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Cuántos vinieron a cantar con el Señor? ¡Aleluya! Con sus palmas. Y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dígaselo con sus voces. Y vamos a cantar y con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Cuántos le dan un grito de júbilo al Señor? ¡Aleluya!
Alabado es el Señor. Yo estoy segura que a ti te gustaste como yo en tu casa. Espero que hayas hecho la tarea y que te hayas leído tanto en Apocalipsis como en el libro de Zacarías, específicamente en el capítulo 4, todo lo concerniente a los dos testigos. Y fíjate, antes de que empecemos ya a desarrollar la prédica, quiero contarte un testimonio del porqué de esta predicación. Yo había decidido, pensaba yo que era yo la que había decidido, después me di cuenta que había sido específicamente por orden, por guía del Espíritu Santo, predicar acerca de los dos testigos. Pero a medida que fueron pasando los días, un día dije, no, mejor no voy a predicar acerca de los dos testigos, y cambié el tema específicamente por la resurrección de los muertos. Y mientras estaba yo estudiando el tema de la resurrección de los muertos en la Biblia, ya me disponía un día a acostarme, y mientras coloqué el celular en la cama porque había estado leyendo unos pasajes bíblicos desde el celular, coloqué el celular en mi mesita de noche, ¿sí? Y cuando ya estaba en mi mente planificando el bosquejo para esa siguiente prédica, se enciende la versión activa que tengo en la Biblia, la YouVersion. Seguramente muchos de ustedes la tienen, específicamente en la parte de la voz, la parte hablada. Esa es una parte de la aplicación de YouVersion que yo nunca uso, y se encendió. Escucha dónde se prendió la aplicación esa noche. Capítulo 11. Los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Entonces, yo no sé tú, pero yo estoy segura de que hoy la palabra que vamos a recibir está plenamente guiada por el Espíritu Santo y estamos siendo obedientes. Así que la prédica de hoy la he titulado ¿Quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11? Empecemos. Muchas personas dicen que no es necesario saber o estudiar acerca de estos dos testigos en vista de que la Biblia no dijo los nombres de quienes eran. Bueno, primero hay que ver si es cierto que la Biblia no dijo quiénes eran. Pero aparte, ¿te imaginas que los magos de Oriente no hubieran indagado acerca de la estrella de Belén? Nunca hubieran llegado a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos enseña que es nuestra responsabilidad indagar y escudriñar las Escrituras, así no sea para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Mira qué dice. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que lo primero que vamos a estudiar es las características que la Biblia habla acerca de estos dos testigos o de estos dos olivos. Lo primero que dice es que son dos testigos. ¿Por qué dos y no 3 o 5 o 10? Bueno, esto la Biblia lo habla y eso viene desde la ley mosaica. Incluso en el Nuevo Testamento hace referencia a la ley de Dios. Juan 8:17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. De modo que el hecho de que sean 2, esto le da credibilidad al asunto. Era necesario, sí, porque la propia Biblia establecía que para que fuera fiel y verdadera la palabra, el testimonio debía venir por boca de 2 o de 3 testigos. Además dice que son testigos. La palabra griega para testigos es la palabra martis, de donde viene la palabra que conocemos nosotros en el español como la palabra mártir.
Y tú y yo en estos tiempos también somos testigos. En esta dispensación de la gracia tenemos el privilegio también de ser testigos de Dios, predicar su palabra para que los hombres crean que Jesús vino a esta tierra, para que la gente conozca que vino un Redentor a salvarlo de todas sus iniquidades y de todos sus pecados. Bueno, así mismo es la función de estos dos testigos, solamente que en tiempo de tribulación. ¿Qué dice el diccionario acerca de la palabra testigo? Dice el diccionario que testigo es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. Esto significa que para ser testigo has tenido que haber visto u oído. Nadie se puede presentar en una corte diciendo o en un tribunal: yo soy testigo de algo, y no tiene ningún tipo de evidencia, porque el testimonio no será tomado en cuenta. Así que es necesario, sí, para ser testigo, haber visto o haber oído. Entonces, si aplicamos esto a nuestro estudio de hoy, debemos entender que estos dos personajes que la Biblia nos habla como los dos testigos tendrán que atestiguar sobre algo que vieron u oyeron, sí, en esos días finales, y les va a costar la vida. La tercera característica de estos dos testigos es que serán profetas. La palabra profeta en el hebreo es la palabra nabi, que significa proclamar, anunciar. Esto nos debe dar a entender entonces que estos dos personajes de alguna manera van a anunciar algo que Dios les reveló a ellos en estos días finales, así sea por medio de una visión, por medio de un sueño, por medio de un éxtasis, cosas que otros no conocen, que ellos sí conocen y que van a anunciar, porque es acontecimiento del tiempo futuro, van a anunciar en el tiempo en que ellos estén viviendo, es decir, en la primera mitad de la tribulación. La cuarta característica es que estaban vestidos de cilicio. El cilicio en las escrituras son vestiduras toscas de pelo de cabra o de camello. Era un símbolo de profunda tristeza, lamentación, luto o protesta. Eran vestiduras lúgubres, así como las que estamos viendo en pantalla. Muchos hombres y hasta pueblos, como el pueblo de Nínive, vemos nosotros que tuvieron ocasión para vestirse de cilicio. Veamos un ejemplo del pueblo judío y Mardoqueo, el primo de la reina Esther, cuando intentaron exterminarlos. Esther 4, 1 al 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. La quinta característica es que son olivos. El olivo es un árbol que crece lentamente, pero que dura por siglos. Tanto así que científicos aseguran que algunos de los que están en las faldas del Monte de los Olivos son de la época del Nuevo Testamento, imagínense, de la época de Jesús. Y como en este caso el que están viendo en pantalla, data desde hace más o menos 5,000 años. ¡Wow! De modo que esto denota, o podríamos estar hablando de larga vida. Estos dos olivos serán dos personas de muy larga vida. Además, el tronco de los olivos se desprenden muchas ramas y de sus raíces nacen retoños alrededor del tronco. Esto denota que a través de sus ministerios los dos testigos alcanzarán muchos hijos espirituales para la gloria de Dios. Lo otro que también caracteriza el olivo es su fruto, las aceitunas, las cuales se extraen saludablemente de ellas el aceite de oliva. Acuérdense, ustedes lo saben, el aceite de oliva denota unción. Serán hombres poderosos, ¿sí?, en unción de Dios, sin duda. Y bueno, también podemos considerar que el hecho de que se hable de que son olivos denota que son judíos y no gentiles. Porque si ustedes recordarán, en Romanos 11:24 dice que nosotros los gentiles somos olivo injertado, mientras que los judíos son el olivo verdadero, es decir, el olivo natural. Y si se fijan, el versículo bíblico no dice que serán olivos injertados, dice que son olivos, lo que denota definitivamente que son judíos.
Otra de las características que dice allí es que son candeleros. Los candeleros denotan, ya esto lo hemos visto en predicaciones anteriores, en enseñanzas de la palabra anteriores, los candeleros denotan presencia de Dios. Recuerdan que en el templo la luz del candelero no podía apagarse, tenía que estar de continuo, ¿sí? Recibiendo aceite y debían estar encendidas porque eso era símbolo de que la presencia de Dios estaba en el lugar, es decir, allí en el templo. Otra de las características de estos dos testigos es que estarán en pie delante del Dios de la tierra. Esto significa bíblicamente dos cosas. Número uno, mantenerse firme en la vida cristiana. Vamos a buscarlo en la palabra. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y dos, habla de la vida misma, la vida física, de vivificarse, revitalizarse. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios también. Daniel 8:18 dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo, ahí está, y me hizo estar en pie. También la Biblia es clara en especificar cuánto tiempo va a durar el ministerio de estos dos testigos. Dice que serán 1260 días. Si tú divides 1260 días entre 360 días, que es el calendario unisolar del pueblo hebreo, te va a dar 3.5, es decir, 3 años y medio. También en el libro de Daniel habla de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Es decir, 1 año, 2 años y la mitad de 1 año, lo cual viene siendo 3 años y medio. Daniel capítulo 12, verso 7. Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También la Biblia dice que saldrá fuego de la boca, que devorarán a sus enemigos, que quieran dañarlos. Es discutible la posición si será literal el fuego que saldrá de la boca o no. Pero lo que sí es cierto es que estos dos hombres estarán llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, posiblemente de una manera sin precedentes, al punto que con sus palabras tendrán la potestad de enviar al infierno a sus enemigos. Será un fuego consumidor, como el propio Dios se compara cuando desata su ira. Veamos en la Biblia. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ahora, habiendo estudiado las características de estos dos testigos, vamos a considerar ahora cuáles son las posturas más comunes acerca de estos dos personajes por los estudiosos de la palabra de Dios. Algunos hablan de Enoc, otros hablan de Elías, otros hablan de Moisés. Estas son las 3 posturas más conocidas acerca de quiénes son estos personajes. Vamos a analizar uno a uno cada uno de ellos. Número 1, la teoría de Enoc. En la Biblia encontramos 2 personajes con el nombre Enoc. El nieto de Adán y Eva es uno. La referencia bíblica está en Génesis 4:17 para los que lo quieran buscar. Ese no es nuestro Enoc que vamos a analizar el día de hoy. Y el segundo sí es, que es el papá de Matusalén, que se encuentra en Génesis 5:21, que dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. La razón por la cual algunos estudiosos sustentan que Enoc será uno de estos dos testigos es porque Enoc fue raptado, arrebatado o traspuesto. Asimismo como tú y yo seremos arrebatados. Gloria a Dios, el acontecimiento que como hijos de Dios más hemos estado esperando. Bueno, esto ocurrió en la antigüedad, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Aparece señalado que ocurrió con este profeta, con la persona de Enoc, porque era muy buen amigo de Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Y esto lo encontramos en Génesis 5:24, donde dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, se muestra. Búscalo allí en Hebreos 11:5, donde dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A simple vista, este razonamiento parece ser muy válido, pero de acuerdo a la misma palabra, se descarta esta posibilidad. Veamos en la palabra. En 1 Corintios 15:50,
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que significa que si Enoc fue raptado, su cuerpo tuvo que haber sido transformado en un cuerpo incorruptible para poder tener entrada en el reino de los cielos. Él tuvo que haber entrado en cuerpo, alma y espíritu. Su cuerpo acá en la tierra no fue hallado, o sea, él no fue muerto acá, no fue enterrado acá. Así que él subió al reino de los cielos y su cuerpo fue transformado en un cuerpo incorruptible. Y dice allí que no fue hallado. Vamos a leer el versículo completo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios se lo llevó consigo, así como tú y yo, mi hermano, seremos también arrebatados por el Señor y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Su cuerpo no fue hallado aquí en la tierra. Acuérdate que lo corrupto, lo sucio, no puede entrar en el reino de los cielos. Esto también significa que Enoc es uno de los pocos hombres en el reino de los cielos que goza el privilegio de tener desde ya un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible. Ahora, para concluir con Enoc, si queremos creer que Enoc es considerado más bien uno de los dos testigos por el hecho de que fue raptado, tengo que decir que precisamente esa es la razón que lo descalifica como uno de los dos testigos. Número 2, la teoría de Elías Tisbita. Hay 4 personajes en la Biblia que se llaman Elías. Hay uno que es descendiente de Benjamín, eso lo puedes encontrar en primer libro de Crónicas, capítulo 8, verso 27. También hay otros 2 que se llaman Elías que pertenecen al grupo de los hijos de los sacerdotes. Si gustas, puedes buscarlo en Esdras 10, 21 y el verso 26 también. Y el Elías que sí nos corresponde estudiar el día de hoy, que este es Elías Tisbita, que se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 17, donde dice: Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo. La primera razón por la cual consideran a Elías uno de los dos testigos es porque fue raptado. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Seguramente ya te habrás dado cuenta que es la misma explicación que dimos para con Enoc. Él no puede volver a la tierra para que su cuerpo incorruptible entonces sea asesinado, porque los dos testigos, como ya habrás leído, serán asesinados por la bestia. Entonces, esto también lo descalifica. Y en el caso de Elías todavía es hasta más detallado, porque el propio Eliseo lo vio, o sea, hubo testigo de que el cuerpo de Elías ascendió al reino de los cielos. La otra razón es porque está profetizado que Elías debía volver. Malaquías 4, 5 al 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los que se acogen a esta teoría consideran que Elías todavía no vino, porque el propio Juan el Bautista, que el Señor dijo que sí era Elías, desmintió esto. Él dijo que él no era Elías, que había de venir. Vamos a verlo, en la Biblia está. Juan 1:21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él que es Dios, dijo que sí, Elías ya había vuelto en la persona de Juan el Bautista. Veamos. Mateo 17, 12 al 13. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 11, 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y otros dicen, sí, fue Juan el Bautista, pero va a volver nuevamente. O sea, ¿qué estaríamos diciendo con esto? ¿Que volvería por tercera vez? Yo creo que si Elías volvería por tercera vez, el Señor lo explicaría bien claramente.
Ahora, nuevamente quiero recalcar algo. Elías, cuando vino en la persona de Juan el Bautista, fue otra persona, fue en el espíritu de Elías. Cada uno de ellos vivió con su propio cuerpo. Fue en espíritu, esto fue algo espiritual. Entonces yo creo que si Elías vendría por una tercera vez, ¿no crees tú que el Señor hubiese sido enfático en esto? Ni nuestro Señor Jesucristo ha venido 3 veces a la tierra, o la Biblia lo muestra de esta manera. ¿No te parece que también esto descartaría al profeta Elías? Otra de las razones que dan para decir que Elías es uno de estos 2 testigos es por el tipo de milagros que estos 2 personajes harán en esos días postreros. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por eso lo dicen, porque Elías, eso fue uno de los milagros que él hizo en el tiempo que él caminó en la tierra en el Antiguo Testamento. Pero debemos entender algo. Elías no hacía esto por su propio poder. Recordemos que Elías tenía el Espíritu de Dios. Él había sido ungido como profeta y él se movía por el Espíritu de Dios. Como tú y yo hoy también nos movemos por el Espíritu de Dios. Lo que trato de decir es que esto no es exclusividad de nadie. Los milagros no son exclusividad de nosotros. Dios puede obrar en milagros, operar en milagros a través de muchas personas. De hecho, Eliseo dice que hizo el doble de milagros de los que hizo Elías. Entonces, no debiera ser esta una razón para colocarlo o enmarcarlo como uno de los 2 testigos cuando sabemos que el poder más bien viene de parte de Dios. La otra razón es porque dicen que como él se apareció en el monte de la transfiguración a Pedro, Jacobo y Juan en el monte alto, ¿recuerdan ese pasaje bíblico? Es una de las razones por las cuales él es uno de estos 2 testigos. Veamos el pasaje bíblico. Mateo 17:3 dice de la siguiente manera: Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Sin embargo, es dentro de este mismo contexto bíblico acerca del monte de la transfiguración, cuando el Señor le responde a los discípulos que Elías ya había venido. Entonces, esto es muy peligroso. No podemos estar sacando la palabra de Dios fuera de contexto. Dentro de este mismo contexto fue cuando él respondió a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que Elías ya había venido. Otra de las teorías es el profeta Moisés como uno de los 2 testigos. Y lo ubican de esta manera, en esa posición, como uno de los 2 testigos por el hecho de que su cuerpo fue enterrado por Dios. En el caso de Moisés, él sí murió. Veamos el versículo bíblico. Deuteronomio capítulo 34, versículos del 5 al 6 dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Judas 1:9 dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaba con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: El Señor te reprenda. Lo cual pudiera ser, pero hay un versículo que pone esta teoría en conflicto. Veamos. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido por los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. A pesar de que está determinado para el hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio, sabemos que nuestro Dios es poderoso y Dios puede hacer que los muertos resuciten. Eso lo vimos mucho en el Nuevo Testamento, también un par de veces se vio en el Antiguo Testamento, pero eran muertos de días. Incluso los muertos que se levantaron, dice que se abrieron los sepulcros luego del terremoto cuando nuestro Señor Jesucristo expiró. Dice que ellos se le aparecieron a sus familiares, o sea que eran muertos de la época de Jesús.
No hay evidencia de que un cuerpo de tantos miles de años, como en este caso el cuerpo de Moisés, haya sido levantado. Sin embargo, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Pero hay otras cosas que descartan a Moisés como uno de estos dos testigos. Veamos. Otra de las razones por las cuales los estudiosos dicen que Moisés es uno de estos dos testigos es porque se apareció junto con Elías en el monte de la transfiguración. Ya te habrás dado cuenta que con Elías analizamos este punto, así que no es necesario adentrarnos allí porque aplica de la misma manera. Otra de las razones por la cual ubican a Moisés como uno de los dos testigos es también por el tipo de milagros, porque dice que estos profetas tendrán el poder de hacer cuanta plaga sea, incluso de convertir las aguas en sangre. Y recordemos que esto se vio en el Éxodo con el profeta Moisés. Veamos el versículo bíblico. Éxodo 7:20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Esta tampoco, igual como lo explicamos con el profeta Elías, no debiera ser una razón para que ubiquemos a Moisés como uno de los dos testigos en los días finales. Porque recordemos, nuevamente lo digo de una manera bien sencilla, porque ya lo explicamos anteriormente, los milagros y las cosas que podemos hacer sobrenaturales no es por nuestra propia mano, sino por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios que obra en nosotros. Entonces, los milagros no son exclusividad de nadie, por lo cual no debiéramos por los milagros encasillar quiénes son las personas que van en los días postreros, en los días finales, a fungir como estos dos personajes de Apocalipsis 11. Hasta aquí las tres posturas más comunes y más conocidas. Pero hay otra postura de la cual no se habla mucho y parece, a mi parecer, la que está más apegada a las Escrituras. ¿Estarás de acuerdo conmigo que como al profeta Elías se le anunció de antemano que él debía venir en el Nuevo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo también se le dijo que tiene que volver, él sabe que tiene que volver? Es notorio entonces que debiera estar en la palabra de alguna manera escrito o declarado para estos dos profetas, quienes sea que sean, les han debido anunciar de alguna manera que ellos tendrían una participación activa en el tiempo postrero. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y sí, hay dos hombres en la Biblia que se les dijo que iban a estar ministrando en esa última semana de Daniel. Estos dos hombres son el profeta Daniel y el apóstol Juan. A ellos, a ambos, la Biblia declara que van a tener una participación activa en los días finales. Y para demostrar esto, vamos a ir aplicando las características que ya vimos tienen estos dos testigos en Daniel y Juan. Y lo primero es que son dos testigos. Y tú estarás de acuerdo conmigo en que el profeta Daniel y el apóstol Juan son los dos únicos que tienen por visión de parte del Señor todo lo que va a ocurrir en los días finales. De eso se trata el libro de Daniel en su gran mayoría y por supuesto el libro de Apocalipsis. Hablan acerca de todos los acontecimientos que van a pasar en los días finales y ellos lo vieron de primera mano. Ellos fueron quienes estuvieron ahí, a quienes se les reveló. De hecho, fueron visiones tan poderosas que podríamos decir que fueron unos éxtasis, al punto que a ambos el Espíritu de Dios les tuvo que dar aliento para que se levantaran, porque habían caído como muertos, porque fue muy vívido lo que ellos vieron. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me ha quedado fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento.
Enoc, Elías y Moisés. Definitivamente ninguno de los tres tuvieron visiones acerca de los días finales. En pocas palabras, no tienen nada que aportar para esos días porque ya los ministerios de ellos fueron cumplidos en historia de la Biblia anteriormente. Ya ellos no forman parte del desarrollo profético de los días finales. No tienen nada que decir o aportar porque ya el cumplimiento de sus ministerios fue dado. Veamos versículos bíblicos en donde el apóstol Juan se le dijo claramente que estaría en los días postreros. Empecemos leyendo desde el versículo 9. Apocalipsis 10:9 dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esto denota que va a tener que predicar tal cual como más adelante lo leeremos. Seguido allí en el versículo 10 dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Esto significa que tendrá que predicar tal cual se lo dice en el siguiente versículo. Versículo 11, y él me dijo: es necesario que profetices, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y continúa el pasaje. Recuerda que los subtítulos no son inspirados. El capítulo 11 es directamente una continuación del capítulo anterior. Y dice el verso 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. La pregunta sería: ¿a quién se le dijo levántate y mide? ¿A quién se le entregó la vara? Estarás de acuerdo conmigo que la respuesta es al apóstol Juan, al profeta Juan. Entonces, ¿qué significa esto? Que el versículo, el pasaje mismo, ubica al apóstol Juan como uno de los dos testigos. Lo ubica dentro del contexto del pasaje de los dos testigos. Después que el apóstol Juan se come el librito, como le fue indicado, que primero le fue dulce a su paladar y luego amargo en su vientre, a partir de allí se le da la orden que él era necesario que profetizara nuevamente, como lo vimos en el versículo bíblico, sobre muchos pueblos, lenguas y naciones. O sea que le estaban diciendo a Juan: en Patmos no acaba tu ministerio. Escribir aquí preso, esto no es lo último que tú harás en esta isla, sino que tú vas a profetizar nuevamente en el día postrero, en los días postreros, tal cual como él lo vio en la visión. Juan capítulo 21, versículos del 21 al 23. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? También en este otro versículo que acabamos de ver, después de esta conversación que el Señor estaba teniendo con Pedro, allí él le dice a Pedro: si yo quiero que Juan quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Es como diciendo: eso no es asunto tuyo, Pedro. Yo tengo un plan para con Juan, o sea. Y fue tan notorio lo que el Señor dijo, que ahí dice las Escrituras, que las mismas personas de la época, o sea, no tenemos que irnos ni a los originales a interpretar. Lo que claramente se entendió era que Juan no moriría. Y de hecho, así ha sido, así fue, porque es el sol de hoy y todavía no hay una teoría certera cómo murió el profeta Juan. Algunos dicen no, que fue con lo de la olla hirviente, pero el mismo historiador que dice el tema de la olla hirviente, donde fue echado Juan, el apóstol, el profeta, allí mismo se narra en la historia que él salió airoso de esa olla. El Señor lo libró de morir quemado o achicharrado por ese aceite caliente hirviendo. Entonces, no hay una evidencia clara hasta este momento
donde está la tumba del profeta Juan. Otra de las razones es que la palabra de Dios nos muestra que el apóstol Juan vio cosas que no han sido reveladas, porque dice que están cerradas y selladas. Veamos el versículo bíblico. Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Quién puede hablar de lo que el propio Juan vio si no es él mismo que lo tiene que testificar? Por eso es que el Señor le muestra que él va a estar en los días postreros, en los días finales, en ese tiempo de tribulación. Él va a tener un ministerio en donde él va a tener que decir esas cosas que la palabra de Dios muestra que están selladas, que él iba a escribir y no se le permitieron escribir porque estaban selladas. En algún momento tienen que salir a la luz, y esto va a ser en ese periodo de la tribulación. También el profeta Daniel. Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. La palabra, como ya vimos en el versículo bíblico, dice, finalizando ya el libro de Daniel, en el capítulo 12, el Señor está hablando allí específicamente al final de los tiempos, es decir, de los días postreros. Y es cuando el ángel le dice: y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Si tú analizas bien ese verso bíblico, te das cuenta que dice: y tú irás hasta el fin. ¿Hasta el fin qué? Si el contexto, por eso es importante no sacar las cosas de contexto en la palabra de Dios, porque todo el pasaje del capítulo 12 de Daniel habla acerca de los tiempos finales. Tú podrás verlo en las Biblias, ahí está el subtítulo que dice el tiempo final o los tiempos finales, dependiendo de cuál es la versión que tienes tú o la que estás usando. De eso se trata, de los días finales. Y el ángel le dice: Daniel, tú vas a ir hasta el fin. Como un hombre que vivió en tiempos del Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo, se le está diciendo que va a estar hasta el fin, porque él es parte de este ministerio. Aparte dice: y reposarás. O sea, es exactamente lo mismo que le va a pasar a los 2 testigos. Son 2 profetas de la antigüedad, ¿sí?, que vendrán a los días finales, que van a reposar, es decir, van a dormir, van a morir porque van a ser asesinados por la bestia, es decir, por el anticristo. Eso lo menciona también allí en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y después dice: y te levantarás, tal cual como lo dice también el versículo bíblico, que dice que estos 2 testigos se levantarán y todos se van a atemorizar en esos días, ¿verdad? Que ya lo leíste en tu casa. Entonces, luego dice que se levantan porque el Espíritu les dice: subid acá. El Señor les dice: subid acá, como ahora sí, para que reciban su heredad, para que vengan a estar conmigo hasta la eternidad. Entonces, también en el caso del profeta Daniel, y otras características que se mencionan allí, que van a tener estos 2 testigos, dice que serán profetas sin duda alguna. Tanto Daniel como Juan son profetas, uno de los profetas más reconocidos del Antiguo Testamento, específicamente en donde se trata acerca de esta última semana, la semana 70 de Daniel, que ha sido específicamente revelada a este profeta. Él tiene algo que decir al respecto. Daniel también, al igual que el profeta Juan, tiene muchas cosas que decir. Y en el caso de Daniel aún más, porque a Daniel se le decía más que sellara que a Juan. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, tanto Daniel como Juan tienen cosas selladas, cosas que vieron, cosas de las que ellos fueron testigos, y que el Señor les dijo: no, nadie puede saber esto todavía, porque esto está sellado para el tiempo del fin. Y si no es en ese momento, ¿cuándo se va a decir entonces? ¿Y quién lo va a decir si los testigos fueron Daniel y Juan? Entonces, esto da más evidencia todavía. Aparte dice que también son 2 olivos, son 2 hombres ungidos. Evidentemente,
tanto el profeta Juan como el profeta Daniel eran hombres poderosamente ungidos por Dios. Y los milagros pueden venir por manos de cualquiera de nosotros, como lo enseña la palabra del Señor. Dice que mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Entonces, aquí tenemos en realidad, en el caso del profeta Daniel, tampoco hay una evidencia histórica ni bíblica, escritural, en donde evidencie de qué forma murió Daniel o dónde está su tumba, dónde está enterrado. De hecho, en estos momentos hay muchos lugares que se cree que son la tumba del profeta Daniel, y hay esa discordia. No, Daniel está aquí, en esta tumba. No, Daniel murió en este periodo, Daniel murió en el otro periodo, porque no hay una tumba específica, porque no hay certeza de qué pasó con Daniel. ¿Qué es lo que usted está tratando de decir, pastora? Que de alguna manera estos dos hombres, tanto Daniel como Juan, son los que más encajan como los dos testigos, porque testigos es eso, es testificar. La palabra testigo es testificar, y los únicos que pueden testificar en el tiempo de la tribulación son los que vieron qué pasó en la tribulación de primera mano. 1 y 2 son los dos únicos que tienen cosas selladas que son para el periodo de la gran tribulación, que aún no han sido reveladas. Entonces, de alguna manera, lo que estoy tratando de decir, Dios en su poder, en su soberanía, tiene a estos dos profetas de alguna manera, no sé, dormidos en el tiempo. No, eso no te lo puedo decir, porque eso la Biblia no lo evidencia. Lo que sí la Biblia evidencia es que a ambos se les dijo que tendrían participación, estarían ministrando proféticamente en los días postreros. Entonces, iglesia, qué maravilla el testimonio de estos dos hombres. ¿Cómo van a servir al Señor en los días postreros? Pero yo te insto a ti, iglesia, nosotros estamos en un tiempo glorioso que se llama la dispensación de la gracia. Es en un tiempo en donde la gente recibe a Jesucristo con mucha más facilidad. Tú y yo también somos testigos, solamente que no somos testigos en tiempos de tribulación, porque antes vamos a haber sido raptados como el profeta Enoc, como lo vimos del profeta Elías también. Gloria a Dios que somos la generación del rapto. Pero mientras estamos aquí todavía en esta tierra, somos testigos de Jesucristo. Tenemos la responsabilidad de ser obedientes y agradecidos con Dios por lo que Él hizo por nosotros, por haber salvado nuestras almas. Y tenemos esa bendición, debemos considerarnos privilegiados de ser los testigos de la dispensación de la gracia. Así que te exhorto, iglesia, a que no desmayes, a que no calles. No temas, porque el Señor pondrá las palabras en tu boca que tienes que decir en el momento preciso. Y recuerda que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Si tienen preguntas, pueden enviarlas a mi inbox, pueden enviarlas al pastor Abdiel, que con mucho gusto les vamos a responder cualquier duda que tengan. Sé que van a surgir muchas dudas al respecto. De hecho, yo he escrito un libro acerca de estos dos personajes, de los dos testigos, que prontamente voy a estar publicando con el favor de Dios. Pido sus oraciones al respecto para que el Señor me abra puertas y esto pueda darse próximamente. Así que cualquier duda, estamos a la orden. Pero en este momento, como testigo de Jesucristo, de lo que Él ha hecho en mi propia vida, quiero que cualquier persona que haya estado escuchando esta palabra, esta enseñanza de parte del Señor, pueda abrir su corazón ahora para aceptarle, para que tenga salvación eterna. Eso es una de las cosas que van a estar haciendo los testigos en los días postreros. A pesar de que van a ser tiempos angustiosos, tiempos difíciles, todavía para venir a los pies de Cristo es por medio de la fe y por medio del arrepentimiento. Todavía en esos días así será. Así que si tú me estás escuchando en este momento y no tienes a Cristo en tu corazón, o tienes la necesidad de reconciliarte porque te has dado cuenta que todo lo que está pasando en el mundo en este momento son tiempos peligrosos, quiero llevarte por medio de una oración a los pies del Maestro. Así que tú que me estás escuchando, repite después de mí. Cierra tus ojos, concéntrate y dile: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario, por mis pecados. Gracias por tanto amor.
tanto amor, porque no merezco tu salvación, porque no merezco tu salvación. pero creo que eres el Señor, Pero creo que eres el Señor, que resucitaste que resucitaste y te sentaste a la derecha del y Padre. te sentaste a la derecha del Padre. Abro mi corazón, Abro mi corazón, entra allí, entra allí, te recibo, Señor, te recibo, Señor, cambia mi vida, cambia mi vida, dame una nueva vida. dame una nueva vida. En este momento En este momento me declaro salvo me declaro salvo. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, te tengo que decir que en este momento hay fiesta en el reino de los cielos. Por cada pecador que se arrepiente nos enseña la palabra. Escríbenos, queremos saber de ti, queremos orar por ti y darte la bienvenida a la familia de Dios. Ahora cerremos con una oración tremenda de bendición a todos ahí en sus casas, donde están, en una oficina, en el transporte, donde se encuentren en este domingo tremendo, para que el Señor siga bendiciendo nuestro día. Padre Celestial, gracias por esta palabra tremenda, poderosa, Señor, que ha alimentado nuestro espíritu, Señor. Gracias porque todos los días tú nos revelas, conocemos cosas nuevas, Señor, porque tú eres un Dios creativo, Padre, un Dios de maravillas. Gracias, Señor. Padre, en este momento, desde aquí envío una bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos los que nos están escuchando. El Señor te bendiga.